El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. En este programa hablaremos de uno de los acontecimientos más importantes para Colima, el arribo de la nao de China a estas tierras. Para hablar de ello se encuentra con nosotros la doctora Paulina Machuca Chávez. Paulina Machuca es profesora investigadora del Colegio de Michoacán. Entre su producción más científica reciente se encuentran los libros México y Filipinas, Cultura y Memoria sobre el Pacífico, editado por el Colegio de Michoacán y Ateneo de Manila University en el 2016, y La Historia Mínima de Filipinas, editado por el Colegio de México. En 2011, recibió la Beca para la Mujer en las Humanidades, distinción otorgada por la Presidencia de la República y el CONACYT. En 2018 impartió la cátedra en América Latina por la Universidad de Toulouse, Francia, y en 2019 recibió el premio Francisco Javier Clavijero del INA por su libro El vino de cocos en la Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, el Colegio de Michoacán 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. ¿Sabías tú que la llegada de la nao de China al puerto de Salagua, además de conectar dos continentes, trajo consigo una gran cantidad de cambios sociales y culturales? Escuchemos lo que la doctora Paulina nos narra acerca de esto. Yo primero quisiera empezar con una contextualización de la nao de China o Galeón de Manila. Seguramente has escuchado hablar de la primera globalización o la globalización temprana. Este fue un acontecimiento sumamente importante para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque antes del siglo XVI había comercio e interacciones sociales en diversas partes del globo. Europa tenía contacto con Asia, con África. En el continente americano se sabe que había interacción entre Mesoamérica y la zona andina, ¿no? A través de viajes marítimos y demás. Es decir, que a nivel global sí había interacciones sociales, culturales, económicas, pero sin embargo no podemos hablar que el mundo estaba conectado. El mundo se conecta gracias a la bisagra del Océano Pacífico. Y esa bisagra la logran los españoles hacia mediados del siglo XVI. Recordarás el viaje que hacen Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, que zarpan del puerto de la Navidad rumbo a Filipinas, y que luego después Urdaneta logra el llamado tornaviaje, que es en el sentido de Manila-Acapulco en 1565. Ese tornaviaje es el inicio de lo que llamamos primera globalización o globalización temprana, porque ellos logran realizar este punto de bisagra que hacía falta para que realmente el mundo estuviera conectado. Es decir, a partir de esa fecha tienes conectado Europa, Asia, África y América, ¿no? Cuenta la doctora que estos viajes transpacíficos que se logran con el tornaviaje son gracias a una embarcación que conocemos como nao de China o Galeón de Manila. En ocasiones hay confusión por parte de algunas personas que piensan que venía específicamente de China, pero no, se llamaba nao de China porque los españoles en ese entonces le llamaban China a todo lo que era Asia y que procedía del Pacífico, es decir, la Gran China, pero en realidad, en el caso de la nao, los dos enlaces eran Manila en Filipinas y el puerto de Acapulco en la Nueva España.
Cuando hablamos del galeón de Manila nos referimos a 2 embarcaciones que salían cada año, la nao Capitana y la nao Almiranta, y tenían que cruzar evidentemente el Océano Pacífico. El viaje entre Acapulco y Manila era un viaje conocido como el Camino de las Damas, porque era relativamente tranquilo, sin mucho sobresalto, duraba entre 2 meses y medio, 3 meses, salía por el mes de marzo de Acapulco, llegaba hacia junio a Manila. Sin embargo, el viaje de regreso entre Manila y Acapulco era muy tortuoso. Era un viaje que se hacía en condiciones casi inhumanas, podía durar 5 o 6 meses, imagínate, sin tocar tierra, con todo lo que significaba para la salud de los marineros, que muchas veces pues, se enfermaban de escorbuto, algunos tenían que ser tirados al mar porque morían en alta mar antes de llegar a Acapulco, otros pues llegaban realmente enfermos y morían. Y entonces, bueno, pues ese trayecto pues era mucho más difícil, ¿no? La pregunta es ahora, ¿qué tendrá que ver Colima en todo esto si el enlace era Acapulco? Bueno, para poder emprender el viaje marítimo entre Manila y Acapulco, se tenía que ir hasta las costas de Japón. Frente a las costas de Japón nace una corriente conocida como el Kuroshibo o Kuroshio, que tú lo sigues y va a parar frente a las costas de California. Es la única manera de que encontraron el tornaviaje, es decir, antes lo habían intentado, pero no se había podido, ¿no? Entonces, solamente habiendo descubierto esta corriente marítima del Kuroshibo fue que se logró realmente tener el viaje de regreso. Entonces, pues tienes una embarcación que llega a las costas americanas frente a California y entonces hace un trayecto de norte a sur hasta llegar a Acapulco. Vas costeando y en ese sentido el puerto de la Navidad en Nueva Galicia y el puerto de Salagua en Colima, perteneciente a Nueva España, fueron estratégicos porque había enfermos que no iban a aguantar llegar hasta Acapulco, entonces tenían que descender para que fueran atendidos en el hospital de Colima. Entonces tenemos varios documentos sobre eso. Pero hay otra razón por la que el galeón paraba frente a uno de estos 2 puertos, que tenía que desembarcar una figura conocida como el gentilhombre, y el gentilhombre llevaba todos los pliegos que iban dirigidos al virrey de la Nueva España, pues con los pormenores de la embarcación, con información sobre mercancías, y entonces el gentilhombre desembarcaba en Salagua, y mientras la nao iba costeando hacia Acapulco, pues este gentilhombre por tierra se tenía que dirigir hasta la Ciudad de México, y de esa manera el virrey pues sabía que la nao ya estaba aquí y se enviaban informaciones hacia las principales ciudades para decir, oigan, alístense porque viene la feria de Acapulco. La feria de Acapulco pues animaba ese puerto, ¿no? Y pues comerciantes de diversas partes de la Nueva España se reunían porque pues querían comprar las mercancías que venían de Asia, ¿no? ¿Qué tipo de mercancías transportaba esta embarcación? Pues muebles de Japón, porcelana de China, sedas que eran muy apreciadas, pero también algodones de Filipinas y algodones de la India, es decir, toda la cantidad de mercancías de lujo que te puedas imaginar. Ya ahora, con las nuevas investigaciones, se sabe que en el galeón no solamente venían mercancías de lujo, digamos, para consumo de las principales familias y élites no hispanas, sino que también había mercancías más baratas, sobre todo algodones, ¿verdad?, que venían algunos de la India y Portugal, que eran adquiridos por otros sectores que no necesariamente eran españoles, que podían ser mestizos o incluso mulatos, ¿no? También tenemos información sobre eso. Es decir,
que toda esta mercancía que llega de Asia, bueno, pues es para consumo de un sector muy amplio de la población, no necesariamente para las élites, ¿no? A pesar de las estrictas leyes que prohibían que nada ni nadie podía desembarcar del galeón hasta llegar a su destino en Acapulco, la doctora Paulina nos platica sobre algunos acontecimientos que revelan cómo llegó mercancía del continente asiático a tierras colimenses en esa época. La legislación novohispana sí establecía que ninguna mercancía ni personas podían desembarcar del galeón hasta llegar a Acapulco, donde había oficiales reales y otras autoridades que tenían un estricto control de todo lo que se desembarcaba. ¿Por qué? Porque se tenían que pagar impuestos, lo que llamamos hoy, sobre esas mercancías, pues que eran para su majestad, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos por documentos que esta parada del gentilhombre pues era aprovechada para que desembarcara gente, desembarcaran mercancías y nosotros podemos ver en los inventarios de bienes de gente de Colima del siglo XVII que tiene en su casa, bueno, una gran cantidad de objetos que vienen de Asia y que no necesariamente se compraron en la feria de Acapulco, que se habrán comprado con esa gente que desembarcó y de manera pues de contrabando, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el caso de un escribano de la nao de China, Gaspar Pajés de Moncada, que llega en la nao Nuestra Señora de Atocha, desembarca enfermo en Colima, muere y se rematan sus bienes. De hecho, Gaspar Pajés de Moncada no llega a Salahual, llega al puerto de la Navidad, por tierra lo dirigen a Colima, que es donde hay un hospital donde lo pueden atender, pero en el camino muere. Entonces al morir se rematan sus bienes y encontramos que tiene muchísimas mercancías para la venta, o sea, tiene figuras de niño Jesús de marfil, tiene muchas telas, etcétera, lo que te dice que muchas de las personas que venían como tripulantes y otras autoridades traían mercancías para vender y lo hacían pasar por equipaje propio, ¿no? Entonces, de esa manera, mucha gente de esta parte del occidente se hizo de objetos, ¿no? que venían de Asia. En un momento, regresamos. Estamos de vuelta con la entrevista a la doctora Paulina Machuca, quien nos habla sobre el siglo XVII, la nao de China. Muchos de estos asiáticos que descendían de la nao de China fueron conocidos como indios chinos. La doctora nos explica el origen del mote. Porque tenían, digamos, la calidad o el estatus que tenían los indígenas, pero para diferenciarlos de los indígenas de la Nueva España, por eso les llamaron indios chinos. Ahora, estos indios chinos no necesariamente venían de China, venían sobre todo de Filipinas, de otras partes del sudeste de Asia, incluso de la India de Portugal. Tenemos algunos registros de indios chinos que dicen los documentos, ¿no? Indio chino negro, y no necesariamente eran de Filipinas, sino que a través de los portugueses que los llevaban de, por ejemplo, Goa, la costa Malabar, hacia Filipinas, y de Filipinas se embarcaban hacia Nueva España, pues venían de ahí, ¿no? Estos indios chinos negros eran en su mayoría esclavos, porque claro, los filipinos que llegaban a la Nueva España no podían ser esclavos porque eran vasallos de su majestad. Sin embargo, sí encontramos diversos asiáticos que llegan como esclavos y uno se pregunta ¿por qué? Porque algunos venían de la India de Portugal
que los portugueses habían adquirido como esclavos, los habían vendido como esclavos a algunos españoles que residían en Manila, y ya estos españoles a través del galeón pues los traían a la Nueva España en calidad de esclavos. Ahí sí lo tenemos. Tenemos otros casos un poco extraños, pero que existieron, de indios filipinos que llegaron como esclavos habidos en buena guerra. Y hay que recordar lo que está pasando en Filipinas. La parte sur de Filipinas, sobre todo la isla de Mindanao, el archipiélago de Jolo, hay filipinos que son musulmanes. Y entonces había una guerra entre, pues los españoles católicos y los musulmanes del sur. Y cuando había algunos enfrentamientos, redadas, etcétera, los españoles, por la legislación, podían tener a estos filipinos musulmanes como esclavos, los podían esclavizar. Y entonces hay algunos documentos que nos indican que así pasó con algunos, pero en su mayoría de estos indios chinos llegaron en calidad de libres. En palabras de la doctora, muchos de estos tripulantes asiáticos que llegaron hasta Acapulco ya no se regresaron con la nao, huyeron hacia la conocida Costa Grande de Guerrero y ahí se establecieron como empleados de las plantaciones de palma de coco y cacao. Uno de los episodios más interesantes es que llega la palma de coco prácticamente al mismo tiempo que llegan los filipinos, que son los portadores de el saber ancestral en torno al uso y manejo de la palma de coco, ¿no? Para los filipinos la palma de coco es el árbol de la vida o el árbol de las maravillas, como para muchas sociedades mesoamericanas lo puede ser el maguey, que se obtienen múltiples beneficios de él. Entonces fíjate cómo cada cultura tiene su árbol de la vida, ¿no? En el caso de los filipinos obtienen prácticamente todo de la palma de coco, obtienen comida, bebida, techo, ropa, porque de la fibra del coco también se hacía ropa, una gran cantidad de utensilios, y entonces todo ese conocimiento lo implementan cuando llegan a las costas del Pacífico mexicano. Nosotros podemos ver, gracias a la documentación, que a principios del siglo XVII en Colima ya se estaba haciendo esta bebida llamada tuba, que se hacía de manera distinta en la época colonial. Hoy la conocemos como una bebida refrescante, pero antes era una bebida alcohólica, porque se dejaba fermentar, adquiría 6-7 grados de volumen alcohólico como una cerveza, y después esta tuba servía de materia prima para lo que conocemos como vino de cocos, o sea, una bebida ya destilada que puede tener 30, 40, 50% de volumen alcohólico, ¿no? La planta del cocotero es bien recibida en las tierras americanas, generando una transformación del entorno biocultural de estas tierras por su facilidad de siembra, por la gran cantidad de productos obtenidos de ella y por ser un buen aliado en la producción de cacao de gran importancia económica para los españoles. Pues tú sabes que el cacao, el té, ¿no? El café, pues son los estimulantes que los europeos descubren, entonces empieza a haber una gran demanda de estos productos. Entonces el cacao se dice que es una fuente de arraigo de los españoles en esta zona. A los españoles no les gusta el calor, los españoles prefieren zonas templadas, pero pues se quedan aquí, que dicen que hay mosquitos, que hay mucho calor, ¿no? Pero pues aquí se da muy bien el cacao. El cacao necesita de un árbol madre que se llama cacahuanantzin o cacahuananche. No lo puedes dejar al sol, necesita de media sombra. Y la palma de coco llega a las plantaciones de cacao porque les sirve de ese árbol madre, del cacahuananche. Y entonces ese binomio de la palma de coco con el cacao se da muy bien. O sea, en Colima podemos ver que la mayoría de las haciendas de cacao son a la vez haciendas de palmas, ¿no? El viaje entre Filipinas y América
era una travesía a la cual no todos sobrevivían. Además de los peligros propios del viaje en alta mar con una tecnología del siglo XVI, se le sumaban la precariedad de la higiene y la dificultad de encontrar curas efectivas para las enfermedades que llegaban a atacarles. Una de las enfermedades que más aquejaba a los tripulantes a nivel global, no solamente en la carrera del Pacífico, era el escorbuto, que es una enfermedad por falta de vitamina B. Entonces, durante mucho tiempo se estuvieron haciendo algunas pruebas de ver qué podía ayudar, ¿no? Fíjate que los marineros ingleses y los holandeses encontraron que el limón, que tiene mucha vitamina C, por ejemplo, era un aliado fundamental para evitar el escorbuto en los marineros. Los españoles más tarde se dan cuenta de ello y también había algunas frutas que encontraron en algunas regiones de California y hacia el sur, que también tenían pues algunas vitaminas que podían ayudar a los marineros. Lo que pasa es que si tú duras mucho tiempo en alta mar, pues las frutas no duran mucho, los alimentos se echan a perder, el agua no tiene buena calidad, las ratas empiezan a hacer sus estragos, entonces es muy difícil que tú tengas esta vitamina para una travesía de prácticamente 6 meses, ¿no? A continuación escucharemos al doctor Carlos Ramírez Puelvas. El libro El vino de cocos en la Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII de la doctora Paulina Machuca Chávez, recibió en noviembre de 2019 en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia el premio como Mejor Investigación de Historia y Etnohistoria Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De esta manera, esta investigación sobre el vino de cocos en México, las relaciones transpacíficas entre México y Filipinas, la historia del occidente de nuestro país durante el siglo XVII y los procesos de transculturización hacia América Latina, acompaña una suntuosa lista de investigaciones etnohistóricas premiadas, donde también aparecen los nombres de maestros tan entrañables para la cultura mexicana como Sergio Pitol o Enrique Florescano, por mencionar solo 2 de los muchos historiadores, antropólogos, escritores y pensadores que han obtenido este reconocimiento por sus aportaciones fidedignas a la etnohistoria patrimonial de nuestro país. En este libro se pueden apreciar los resultados de Machuca Chávez a la consulta de grandes archivos canónicos de ciudades como Sevilla, Manila o Guadalajara, sumados a las indagaciones de otros más específicos en Mazatil, en Sombrerete, en Zacatula o en Acapulco, imbricados con las conclusiones de estancias de investigación en el Ateneo Cultural Laboratory de Bohol y en Aclán. Se trata, pues, de una afortunada investigación que atiende una especificidad histórica antes solventada solo por especulaciones empíricas, que ahora adquiere un mayor número de certezas en la narración de la doctora Machuca Chávez, que presenta testimonios a la aparición histórica de la palma cocotera en el Océano Pacífico, la movilidad del galeón de Manila sobre las rutas del Mar del Sur, algunos aspectos de la vida cotidiana del siglo XVII en México o la presencia histórica de la cultura filipina en la sociedad mexicana, especialmente en las zonas del occidente de México. Por sobre todas las cosas, por supuesto, la historia de las bebidas derivadas de la palma de coco, además del vino de coco, la tuba, y a partir de ellas, una protohistoria del mezcal, definitorio en la identidad de la cultura popular mexicana que permanece vigente, quizás nunca como ahora, cuando el propio mezcal se ha popularizado exitosamente en todo el mundo. La relevancia del vino de cocos en la Nueva España también se puede constatar en la gran recepción que ha tenido el libro entre especialistas, generando casi de inmediato a su publicación reseñas, críticas y comentarios en la Universidad de La Coruña, en la Universidad Pompeu Fabra, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en la Universidad de Guadalajara, además, por supuesto, de la Universidad de Colima y el Colegio de Michoacán, donde la doctora Machuca Chávez mejor asienta sus reales académicos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trata de hacer visible el gran patrimonio histórico, artístico y arqueológico con el que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. En la voz estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo y Tonantzin Medina. La mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado. Edición de audio, Juan Ramón Ortega Bonillo. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie de camino a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima.